Buenas tardes a la mesa de Ellas Escriben. Es la tercera mesa del ciclo Creativas y Emprendedoras. Y lo primero me gustaría agradecer, por supuesto, a las organizadoras del evento por su esfuerzo continuo en el fomento de la cultura hecha por mujeres, así como a las participantes y a las personas que han querido estar esta tarde con nosotros. Y también quiero agradecer el haber confiado en mí como moderadora de esta mesa. El acto va a ser de la siguiente manera. En primer lugar, Rosa María Rodríguez Magda nos dedicará unas palabras breves como vicepresidenta de Cultura e Investigación y como coordinadora junto a Marina Gilaber del proyecto Bibliotecas en Igualdad. En segundo lugar, pasaré a presentar a las tres componentes de la mesa, que son además amigas y compañeras de aventuras literarias, Rosario Raro, Fina Masgrau. Y he de decir que contábamos con María Ángeles Chavarría, poeta, escritora y profesora, pero se ha dado la circunstancia esta mañana, lamentablemente, de que su padre está en muy mal estado de salud, está en la clínica y nos ha pedido que por favor leamos su texto, el texto que ha preparado con muchísimo cariño. Quiero aprovechar también para mandarle un abrazo y decirle que de alguna manera u otra ella esta tarde va a estar presente. Por último, llegaremos a las conclusiones y pasaremos a un debate en el que pueden intervenir las personas que se han incorporado a través del chat y recogeremos las preguntas que en la medida de lo posible puedan ser contestadas. Quiero recordar que para que podamos tener una buena edición del acto hay que apagar los micros, que este acto va a ser grabado y que podéis poneros en contacto con nosotras a través del chat. Y si os parece bien y sin más preámbulo, vamos a darle paso a las palabras de Rosa María Rodríguez Magda. Hola Lupe, gracias. Hola a todas. Pues bueno, estamos aquí en este siguiente encuentro de clásicas y modernas y yo simplemente lo que quería, y seré muy breve, decir que, bueno, que esto continúa aquel ciclo que empezamos de ni brujas ni princesas y que todas las mesas que hemos planteado en esta segunda parte, que hubiera debido ser también presencial, pero en fin, quizás al hacerlo virtual tendrá más difusión, de jóvenes, de emprendedoras, promotoras creativas y emprendedoras, se centra en reflexionar más sobre los diversos ámbitos, o sea, cómo nos afecta la creación y la cultura en el ámbito pues, del arte, del teatro, de la escritura, etc. Y en este aspecto quería comentar el título de Ellas Escriben, porque Ellas Escriben está tomado un poco en dos aspectos. Afirmativo, por supuesto, nosotras escribimos, pero eso ya se da por sabido, y también un poco irónico, porque muchas veces todavía estamos un poco como relegadas a ese ámbito de ellas escriben la literatura femenina o la literatura que hacen las mujeres. Entonces tenía esa doble versión de decir, bueno, ya sabemos que escribimos, está ahí, pero sobre todo ese escribir es un acto que no replega a un espacio definido de la cultura donde es lo que hacen las mujeres y solo para las mujeres. O sea, era el doble sentido del título. Por otro lado, lo que quería era agradecer también, este ciclo se realiza con el apoyo al patrocinio del Ayuntamiento de Valencia. Entonces quería agradecer sobre todo a la concejala de Acción Cultural y Juventud, Maite Ibáñez, por la apuesta y el apoyo que nos ha dado desde el principio. Y también que se inscribe, bueno, como veo que todos son caras conocidas, supongo que lo voy a decir y ya lo sabéis todas, pero en fin, lo repito, que se inscribe dentro del proyecto Bibliotecas en Igualdad. Y por eso estaba pensado, y está pensado, para lectoras, bibliotecas, bueno, y público en general. Ellos se inscriben dentro de este proyecto que incluye ya han firmado la adhesión al Manifiesto de Bibliotecas en Igualdad más de 200 bibliotecas en toda España y entre bibliotecas municipales, bibliotecas públicas y también universidades. El proyecto, recuerdo, se trataba de sensibilizar sobre los vacíos y los huecos que hay en las bibliotecas de los libros de mujeres e intentar, a partir de toda una serie de actividades, que las instituciones tengan el compromiso fijo de llenar esos huecos, de ver, primero, ser conscientes de que existen, de que hay una cultura sesgada, y por otro lado, el intentar que
que esa mirada que nosotros podamos hacer hacia el pasado a través de las bibliotecas sea cada vez más completa y que en las nuevas adquisiciones se tome también en cuenta la producción de las mujeres. Es un proyecto del que Clásicas y Modernas nos sentimos muy, muy orgullosos por la difusión que está tomando, que tiene también patrocinio del Ministerio de Cultura, de la Dirección General del Libro, donde Clásicas y Modernas está defendiendo dentro del programa de igualdad para lectura y biblioteca. En fin, todo esto me parece que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Simplemente agradeceros a todas las participantes que estáis aquí ahora y a las oyentes. Pues nada, adelante Lupe, muchas gracias porque lo vas a hacer perfectamente. Lupe, que no sé si tú te vas a presentar, Lupe es una gran poeta, aparte de profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Europea, creo que no me equivoco. Pues nada, muchísimas gracias, sí. Lupe, por llevar y dirigir este evento. Bueno, gracias a vosotras por la confianza y sobre todo por organizar estos actos que son justos y necesarios, la verdad. Y gracias también por la precisión del título, porque puede dar lugar a interpretaciones varias, y entonces yo creo que esa ironía que está puesta en el título es una inteligente ironía, ¿vale? Que nos va a ayudar, porque nosotras escribimos siempre y también, y desde luego, al fin y al cabo, bueno, pues es que la meta de Clásicas y Modernas es fomentar precisamente la cultura de las mujeres y hacernos valer y hacernos oír, que es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Con referente a la literatura. Yo tengo el placer de poder presentar a Rosario Raro como primera componente de la mesa, y ella nos va a hablar lo ha titulado La escritura efímera, los curiosos casos de las autoras borradas, para intentar contestar a una pregunta: ¿qué obedece esa desaparición, ¿no? de las mujeres borradas? Pero antes de que ella nos hable, me gustaría presentarla porque Rosario, además de amiga, compañera de aventuras literarias y poeta, porque en su biografía aparece como novelista por ser una gran novelista, pero también me consta desde hace muchos años que también es una gran poeta y que estuvo con nosotros en un proyecto de mujeres llamado Ventanas. Quiero dar algunos datos de ella. Rosario nació en Segorbe, vivió, como antes comentábamos, 10 años en Lima. Es doctora en Filología Hispánica y profesora de Lengua Española en la Universidad Jaume I de Castellón. Rosario imparte desde hace más de 30 años talleres literarios para numerosas universidades. Y desde luego el reconocimiento es obvio de su obra, puesto que ha llegado a tener 15 ediciones de su novela Volver a Canfranc. Y lo último que he podido constatar hoy es que la siguiente novela, bueno, La huella de una carta, se está traduciendo incluso al árabe. Tú me dirás, Rosario, si estoy en lo cierto, ¿vale? Tiene traducciones a muchísimos idiomas. Ella está con su tercera novela. Además, Rosario, aparte de ser una conocida y reconocida novelista, es una persona comprometida con la literatura y una amiga cariñosa y generosa en lo que es esta aventura de vivir y de escribir. Así que, Rosario, cuando quieras y con todo cariño, pues te doy paso para que nos hables. Tienes una experiencia tremenda en estos menesteres, para que nos hables del aspecto que tú has elegido, la escritura efímera. Bueno, pues buenas tardes a todas, y la verdad es que me da mucha alegría ver a tantas caras y nombres conocidos con las que ya he compartido muchísimo, porque como ha dicho Lupe, el proyecto que ella dirigió de Ventanas, yo creo que hace solo 25 años, ¿no? Más o menos. Y bueno, pues con Rocío de Juan, que está aquí en la segunda fila, pues nosotras nos conocimos cuando ella aún vivía en Valladolid, antes de trasladarse a Sevilla, a través de la UNAM de México. Hicimos algo muy novedoso, que fue un reality literario. Esta idea se podría exportar a la televisión porque yo creo que daría mucho juego. Y éramos las únicas españolas. Su seudónimo era Blue, el mío Lupercalia, y bueno, desde entonces pues tenemos muchísima amistad, yo creo que desde el 2008 por ahí más o menos. Y bueno, cuando Lupe estaba leyendo todos esos datos, la verdad es que yo no sabía muy bien qué cara poner,
porque yo creo que os pasará a vosotras también que nos da como pereza retroactiva, ¿no? Menos mal que ha sido progresivo. Yo llevo en esto más o menos en serio, pues como comentábamos, unos 30 años. Y quiero también, o sea, además de agradecer a la organización, pues a través de la Asociación de Clásicas y Modernas, de las Bibliotecas Municipales de Valencia y del proyecto de Bibliotecas en Igualdad, pues tener un recuerdo sobre todo para quien no está esta tarde, que es María Ángeles Chavarría, porque ella pues también es de la misma comarca del Alto Palancia, de Xèrica, y claro, pues como se dice, si no está aquí ahora mismo, pues es por causa de fuerza mayor. Y bueno, pues que nos haya dado paso una personalidad, ¿no? Como ya es Rosa María Rodríguez Magda, porque yo creo que es uno de nuestros referentes en filosofía, en pensamiento actual, pues junto a Ana Noguera y Adela Cortina, ¿no? Por ejemplo, son como nuestros faros a donde dirigirnos y que nos orientan. Bueno, y Lupe, ¿no? Otra cosa, además de sus clases de Derecho, pues que alguien imparta ética y además no solo en el aula, ¿no? sino con el ejemplo, pues yo creo que es muy importante. Y luego, pues claro, lo que hablábamos antes de conectarnos, ¿no? Con Fina Masgrau, pues he descubierto que teníamos muchos vínculos ya previos a esta tarde. Ella es una autora de muchísimo éxito, porque además yo quiero agradecerle porque esto a mí me resulta muy interesante, y es que las autoras de literatura infantil y juvenil realmente lo que están haciendo es construir nuestra cantera, porque desde el momento en que los niños asocian que la experiencia lectora puede ser algo placentero y disfrutan con ella, los estamos convirtiendo en adultos lectores. Y yo creo que eso es muy importante. Y yo os había traído algunos datos que por supuesto no me sé de memoria, por eso tengo aquí la chuleta hablando de adultos lectores y sobre todo de mujeres. Pues resulta que el año pasado se publicaron por primera vez los datos de lectura y edición y gestión de la literatura en este país del Observatorio de Género del Ministerio de Cultura, y yo los voy a dejar aquí porque como lo más interesante va a ser el debate, pues como motivo de reflexión. Por ejemplo, o sea, estos datos se publicaban en el 2019, por tanto son del 2018, y dice, en ese año hubo 34.183 títulos. Títulos incluye ficción, no ficción, o sea, todos los géneros. Todos estos, los que se publicaron en el 2018, la cifra que os he dado de 3.000, a ver, te lo digo, que se me ha recorrido el punto, 34.183 fueron de autores, mientras que 17.801 fueron de autoras. Y luego solamente hay un ámbito, que es el de Fina Masgrau, donde hay 2.743 mujeres que publican literatura infantil y juvenil frente a 2.304 autores, pero hay cuestiones muy llamativas y por eso yo reivindicaba, ¿no? el papel de autoras que publican ensayo como vosotras, porque en ciencias sociales y en humanidades es donde se da el mayor sesgo de género, porque hay 5.652 títulos publicados durante el 2018 de mujeres frente a 13.289 de hombres. Y yo creo que esto pues es muy elocuente. Luego, por ejemplo, si os cuento mi experiencia en Planeta, ellas mismas, ¿no? Mis editoras, las de prensa, las de marketing,
claro, se llaman a sí mismas el gineceo porque menos el diseñador gráfico, Germán Carrillo, todos son mujeres. Pero ¿qué pasa? Que después, y hablo ahora de cualquier editorial, en los puestos directivos suelen estar los hombres. Y eso también lo recoge este informe del Observatorio de Género del Ministerio de Cultura. Y claro, yo creo que son datos para la reflexión, ¿no? O sea, ¿por qué sucede esto? Y luego, eso os lo traslado yo, si queréis os puedo apuntar algunas ideas. Pero luego, claro, Lupe me comentó que ella había preparado una lista de los premios Nobel, premios Cervantes. Lo que se ve es que se tiende a igualar en los premios comerciales, es decir, los que pertenecen a empresas privadas, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Mientras que en los institucionales sigue habiendo un peso mayor de autores. No sé, yo tengo una amiga que se llama Olivia Arde, que ella me dice, escribe un libro de anécdotas. Y yo le digo, ese será el penúltimo. El último ya será mi autobiografía, si es que hay algo interesante de contar. Y claro, y yo asistí hace poco a un encuentro en el que un interviniente dijo que las mujeres no ganaban el premio Cervantes porque era el reconocimiento a una trayectoria y todavía no les había dado tiempo. Y claro, yo pensé en una intelectual de la talla de Elena Poniatowska, ¿no? La mexicana, porque tiene una producción y una biografía que se puede pues comparar perfectamente y en algunos casos sale ella pues mucho más destacada con la de Octavio Paz y no sé, que son como pues excusas bastante pintorescas. Luego, por ejemplo, también podríamos hablar, yo apunto así los temas, de la cuestión de los seudónimos, ¿no? Si hay ese prejuicio, porque yo creo que muchas de las que estáis aquí escribís y además escribís ficción, que cuando decimos que somos escritoras, nos dicen, pero escribes de amor. Y claro, y yo pues, no sé, siempre he pensado que hay dos tipos de literatura, la buena y la mala, y el género es lo de menos, ¿no? Y yo creo que esto de ponerle etiquetas a todo, pues es un poco la pulsión del boticario, ¿no? De querer clasificarlo. Y que cuando nosotras escribimos, yo creo que intentamos reflejar la vida. La vida no es de color de rosa porque para eso tendríamos que ser rentistas o aristócratas, pero por suerte en el lugar donde nosotros vivimos y desde el que hablamos, no es un thriller. Entonces, ese tipo de novelas transversales que lo reflejan todo, yo creo que, por ejemplo, cuando se nos ha dicho, hablando del tema de los seudónimos, que hay mujeres que se los ponen porque quieren habitar otra identidad y quieren diferenciar su yo, ¿no? De la escritura de otras facetas de su vida. Yo he estado viendo los datos y hay muchas más autoras con seudónimo masculino que hombres con seudónimos femeninos. Por ejemplo, incluso el caso de J.K. Rowling, o sea, la J y la K que esconde el primer nombre de ella, Joan, y la K se lo puso en homenaje a su abuela porque se llamaba Kathleen. Claro, es que a ella se lo sugirieron. Entonces, yo creo que a estas alturas de la historia pues es tremendo, ¿no? Luego también había anotado casos pues como los de las hermanas Bronte, ¿no? Charlotte, Emily y Anne, que firmaban como Currer, Ellis y Acton Bell, nada menos, ¿no? Y luego, esto no lo sabía, me llamó mucho la atención que la primera edición que se hizo de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, estaba el título, por supuesto, en la portada, pero no estaba su nombre, sino que decía una novela en 3 partes escrita por una dama.
Y claro, a mí esto ya me pareció el colmo, ¿no? Luego sí que he estado observando últimamente que hay un cambio, y es que cuando, sobre todo en reportajes de televisión, de literatura, pero hablo en general, normalmente la base científica, todos los que se citaban como expertos, me refiero a siendo entrevistados, solían ser hombres y los testimonios los aportaban las mujeres. Yo sí que he visto últimamente pues que eso está cambiando, y luego pues lo del título que me dijo Lupe, ay, pues te ha quedado muy policíaco, ¿no? Esto de las grandes desapariciones. Pues bueno, solo por poner un ejemplo, hay una autora que se llama Elisabeth Mulder, que era de Barcelona, lo que pasa que es de ascendencia holandesa, que si tenéis curiosidad, mirad su biografía y su obra, porque es imposible que alguien en una sola vida hiciera todo lo que ella hizo. Y claro, y yo lo que quería plantear para el debate es que si realmente estas autoras, y hablo en pasado, en presente, y espero que no se conjugue ya en futuro, realmente no tuvieron la relevancia que les correspondía en su época, o en muchos casos sí que la tuvieron, pero después, por determinadas artimañas que también podemos entrar a desgranar, fueron borradas. María Ángeles Chavarría nos comentaba esta semana que claro, que con un simple repaso al canon, eso se ve, ¿no? Y entonces es como que se ha pactado que haya unos nombres de referencia, ¿no? Rosalía, Sor Juana Inés de la Cruz, Santa Teresa, etcétera, etcétera. Pero todas estas teorías que dicen pues, que la tradición de literatura anónima de este país, al menos, pues seguramente detrás de muchos casos de ocultamiento, pues había mujeres, pero sabían que eso perjudicaba incluso a su obra. Y bueno, uno de los casos más famosos también fue el de Mary Shelley. Cuando publicó Frankenstein, es que su marido fue el primero que dijo que él no lo había escrito, que lo había escrito Mary Shelley. Y bueno, y hubo intentos de adjudicárselo y como si no fuera posible que alguien escribiera pues una obra de ese cariz. Y luego, bueno, tengo varias páginas más, pero no me quiero pasar del tiempo, Lupe, porque yo no tengo final y me tengo que limitar. Que tú me dirás. Sí, continúa hasta que lo tengas. Hasta que me hagas así, ¿no? Hasta que me digas corta. Bueno, pues otro caso. No nos dejes en suspense. Esto no también se ve muchísimo, ¿no? Si os fijáis, las apreciaciones que se hacen sobre las autoras muchas veces están referidas a su físico. Por ejemplo, yo tenía preparados varios recortes, pero que he preferido pues o contároslo, porque claro, como sale el nombre del periodista, el medio y todo eso. Pero dos ejemplos. Ponía el nombre de la autora y a continuación decía, la escritora española que mejor sonríe. Así, ¿no? Como si eso fuera un valor per se. Otro ejemplo, y esto, bueno, si ponéis en Google la frase entrecomillada, os llevará el artículo. Otro decía, la melena más larga de la literatura española. Como si llevar el pelo de una forma o de otra, no sé, las que llevamos melena larga es porque es lo más barato, no sé, pero en fin. Y el caso es que yo no he visto titulares que digan la calva más esférica de, claro, o sea, ese tipo de apreciaciones sobre los hombres no las vais a encontrar. Entonces es como que en nuestro caso tiene que establecerse un equilibrio entre el medio y el mensaje, ¿no? Y el soporte, que somos nosotras, así en semiótica, no puede eclipsar lo que estamos escribiendo. Y claro, y entonces, no sé, os cuento una frase que me hizo pensar mucho. La dijo una autora valenciana a la que yo respeto muchísimo, de otra persona que está aquí presente, que no voy a desvelar. Así sigo con la intriga y el misterio, que por supuesto no soy yo, ya quisiera.
Y me dijo esta autora, que tendrá, yo le calculo que unos 75 años, de la autora más joven, me dijo, mira, es guapa, no solo inteligente, sino que es brillante y además escribe muy bien, tiene todas las cualidades que a muchos asustan y pisa tan fuerte. Y claro, y yo la tenía a ella en mente, ¿no? A la persona a la que se refería, y yo pensaba, es que lamentablemente esa apreciación, aparte de que por sus cualidades es certera, ¿no? Pero yo creo que es tremendo. O sea, yo he escuchado, y esto también lo he comentado muchas veces con Marta Querol, la autora de Valencia, de la desfachatez que supone que un autor en un congreso diga yo no leo a mujeres, o sea, así. Entonces, si yo esta tarde aquí os dijera yo no leo a pelirrojos, yo no, diríais, bueno, las manías no las curan los médicos, ¿no? O sea, pensaríais que mi criterio, bueno, es tan peregrino como... Y eso está sucediendo. Entonces, yo creo que hay que poner remedio. Y luego también había traído un artículo sobre lo que pasó en la última edición en la Feria del Libro de Guadalajara. Pues resulta que en la semana de novela, a ver que lo quiero citar bien, así, fue en la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. Entonces se publicó un manifiesto en el que se protestaba porque de todos los intervinientes había 13 hombres y 3 mujeres. Y entre los finalistas del premio de novela Vargas Llosa había 4 hombres y una sola mujer. Y entonces uno de los organizadores dijo que esto era así porque se exigía calidad y las mujeres no podían estar por cuotas. Entonces, claro, ¿esto qué presupone? Pensar que una mujer, si está, es porque tocaba, ¿no? Y porque decir, a ver, ¿cuántos tenemos? Como ya hay 7 hombres, ahora vamos a buscar mujeres de donde sea. A mí que sigan sucediendo estas cosas y que las veamos en el día a día, yo creo que nos dan motivos para plantarnos. Y no sé, por ejemplo, a mí lo que me sucedió con Volver a Canfrán, como sucede en la Segunda Guerra Mundial, valga la redundancia, pues yo asistí a un encuentro y un profesor de universidad, o sea, no es que estuviéramos allí en una cueva, en el Neolítico, o sea, dijo públicamente que cómo podía ser posible que una mujer hubiera escrito una novela sobre la Segunda Guerra Mundial. Y claro, y si en esa frase cambiamos mujer por marciano, o sea, tenemos el mismo pasmo. Y entonces comentándolo con una compañera que es Eva Díaz Pérez, que ella es la directora general del libro de Andalucía. Tú la conoces, Rocío, mucho. Bueno, Eva es una persona fuera de serie, escritora, periodista, divertidísima, profesora, y ella me dijo, uy, eso no es nada. A mí me dijeron, ¿cómo has podido escribir una novela de la Primera Guerra Mundial siendo mujer y andaluza? Y claro, entonces son este tipo de prejuicios que yo creo que ya es hora, ¿no? De que pasemos página y nunca mejor dicho, ya que nos dedicamos a esto. Y por lo menos que quede en evidencia que todas esas afirmaciones y esas consideraciones son despropósitos y que no toca. No sé. Bien, si te parece, Rosario, has planteado cosas muy interesantes y sobre todo esta que a mí me parece tremenda, porque lo que está diciendo es que se implica, esto es como que las mujeres no tenían alma, ¿no? Ahora resulta que las mujeres no tienen calidad literaria. De alguna manera se está diciendo esto. Si es que los premios son para, en fin, no hay más mujeres porque no hay calidad, se presupone entonces que es que las mujeres no escriben con calidad. Yo lo que haría es dejar, a menos que
que te falte intervención y quieras decir más cosas ahora que tengas preparadas, yo dejaría esta cuestión de si se asume ya, ¿no? Se tiene este prejuicio de que las mujeres no escriben con calidad, si existe todavía este prejuicio o no, para debate, si os parece, ¿vale? Lo dijisteis en la mesa de qué pintan las mujeres, ¿no? Que dijo el director de determinado museo que flaco favor les harían a las pintoras poniéndolas al lado de los grandes maestros de la pintura, ¿no? No sé, como si ellas no lo fueran. En fin, nos queda mucho por hacer todavía. Es una forma no sutil de desprecio, pero sí, es una forma no sutil. Ahí está la labor que nosotras tenemos que hacer de hacernos valer, está claro, ¿no? Pero bueno, otro tema sería para debate también quién es quien interpreta lo que es o no es calidad. Claro. Que desde luego no somos nosotras, no solemos ser nosotras. Rosario, ¿te queda algo importante que te hayas preparado? Yo prefiero que, ¿vale? Pues, que se abra el debate, así participamos. Se abra el debate. Fenomenal, pues muchísimas gracias por tu súper interesante intervención como siempre, ¿vale? Y vamos a dar paso a Fina Masgrau, que Fina no nos conocíamos personalmente, creo, pero es, como ha dicho Rosario, pues una exitosa autora de literatura infantil en valencià. Nos importaba muchísimo tu presencia, Fina, para poder tocar el tema de la escritura en valenciano y las dificultades o no dificultades que se tiene a la hora de publicar. Tú, Fina, has propuesto un título que es Autores de la literatura infantil en valencià, 3 reptes, 3 oportunitats. Pero bueno, antes de comenzar también quisiera dar algunos datos de tu vida. Naciste en Banyoles, eres licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universitat Literària de Valencia, profesora de Educación General Básica y de la Escuela Universitaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Has trabajado en la Escuela La Gavina y has sido psicopedagoga y además encargada de la biblioteca y desde luego eres autora de libros exitosos de literatura infantil como Els primers gegants o cuadernos de escritura como Marieta Chuga, Sopa de Lletres, El país de la no memoria y A la una, la mitja lluna. Sin más, creo que también tienes un bagaje muy interesante. Tu aportación, además, hoy es especialmente bienvenida, ¿no? por aquello que signifique de la literatura en valencià. Y cuando quieras, pues te doy paso para comenzar tu intervención, Fina. Bienvenida y gracias. Molt bé, moltes gràcies, Lupe. Un plaer estar ací. En primer lloc, pues, felicitar a Clàssiques i Modernes, a les biblioteques, per tot el treball i per la iniciativa d'estos debats, que crec que són la mar d'interessants. I donar-vos les gràcies per haver-me cridat, per haver confiat en mi i haver pogut participar i haver-vos conegut, que de veritat, vull dir, és un goig. Jo, a més, vull dir, és un incentiu, no? Vull dir, quan me va telefonar Lupe, doncs no sé, tal, però després, clar, tornes a llegir coses, tornes a pensar, redactes i la veritat és que m'ha resultat interessant la participació. He fet un escrit i aniré llegint. Això, el títol és el que ha dit Lupe i, per tant, parlaré de literatura infantil, però en aquesta característica que és d'autora i en valencià. I veritablement, com deia Rocío, és que la història de les dones és impactant, és profundament impactant, en el terreny que siga. I ja ho sabem, però quan agarres la lupa i t'acostes a analitzar un camp en concret, és que constates una realitat que t'esborrona, i és que no apareixem, no comptem, no ens hem revelat en molts segles. I tot i que la literatura infantil i juvenil en valencià podríem dir que comença a la segona meitat del segle XX, que això no està molt lluny, un poc més tard que a Catalunya, i les illes crec que més o menys seguien
més o menys com el País Valencià, no escapa d'esta invisibilitat de les dones. Als inicis, les autores són excepcions en un mar d'homes autors. I hem d'esperar, vull dir, a partir dels anys 70, que les nostres escriptores van fent-se un lloc al mateix temps que s'inicia un procés de canvi important, amb l'arribada de la democràcia, l'aprovació de les lleis de normalització lingüística, que, clar, obrin les portes de les escoles a la llengua pròpia. En els anys 80, el nombre d'escriptores, i jo també he dit il·lustradores, perquè penso que en la literatura infantil tenen un paper importantíssim, doncs augmenta i no deixa de créixer fins a l'actualitat. Hem de reconèixer que hem fet les autores una tasca important, que han regalat als infants aventura, imaginació, creativitat. Sovint recollint, diguem-ne, els valors del conte tradicional, però trencant amb la tradició dels papers masculins i femenins i amb aquesta càrrega ideològica. Perquè és que realment les xiquetes necessiten una lectura, una literatura creativa, però que abandone els estereotips que encara persisteixen en matèria de capacitats, d'opcions professionals, de característiques psicològiques i de comportaments que es presenten com a típics i naturals. I no només, jo crec que no només necessiten aquest canvi les xiquetes, sinó els xiquets també. Per tant, cal fer una literatura que emocione, que divertesca, que enriquesca, que faça protagonistes a les xiquetes, que hem estat molt de temps que no hem pogut tindre aquest plaer de sentir-nos protagonistes de l'obra i que dona ales de llibertat a les xiquetes. Ara, com mai, tenim contes i novel·les de qualitat per a infants i joves. Vull dir, mai hi havia hagut tanta producció i tampoc hi havia hagut tantes autores. Gràcies a totes aquestes autores tenim molta producció. Empar de Lanuza, Carme Miquel, Rosa Serrano, Mercè Viana, Teresa Broseta, Maria Jesús Volta, Lourdes Boigues, Raquel Ricard, Isabel Clara Simó, Gemma Lienas, Mercè Canela, Mercè Company, Maite Carranza, Pepa Guardiola, Maria de los Pellicer, Fina Girbés i segur que me'n deixe, però he volgut com a mínim que hi haguera una presència de noms en la meva intervenció. És cert que encara falta presència d'autores en la literatura i, com dèieu abans, en els premis es veu clar, sobretot en els juvenils, o sigui, en els infantils, quan és per edats més xicotetes, sí que hi ha molta igualtat de premiats d'homes i dones, però en el juvenil ja comença a no ser tant, un poquet com passa en l'ensenyament. En l'infantil, més dones. En els primers cursos de primària també, però després quan va pujant ja hi ha més, no hi ha tanta paritat. Jo crec que sí que encara pesen idees com que les escriptores de literatura infantil són autores en minúscula o de vegades considerades aficionades. Persisteix el prejudici que allò que escriu una dona tindrà menys qualitat. I em pregunto si té relació el fet que la literatura infantil tinga menys prestigi en què hi hagi més abundància de dones que hi escriuen. I és que estem parlant de literatura infantil escrita per dones i en valencià. I pensant en el tema, no sé per què, aquestes associacions que a vegades fas, vaig recordar la divisa de la Maria Mercè Marçal, una poeta, una escriptora feminista
que malauradament va morir jove, i té una divisa que jo me l'estime molt, que diu: a l'atzar agraeixo 3 dons: haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida, i el tèrbol atzur de ser 3 voltes rebel. Aquestes paraules em van venir al pensament i em van portar unes altres, les vaig fer meves i jo vaig dir, jo a l'atzar agraeix 3 fets: ser dona, ser autora de literatura infantil i ser valencianoparlant. 3 reptes, 3 hàndicaps, però, com diu el títol, jo crec que també 3 oportunitats. El primer hàndicap, ser dona. I és que, efectivament, al llarg del recorregut històric no teníem ni veu ni vot. I, com has dit tu, Lupe, per no teníem ni ànima en alguna època. I els valors socials ens han dit què som nosaltres, què sou les dones, què sentim, què pensem, com hem d'actuar. Ho teníem tot ahir, totes les instruccions. I a poc hem hagut d'anar construint un pensament femení propi, però encara queda molt recorregut, també, com deia Rosario, a fer per a canviar la mentalitat patriarcal, els prejudicis socials en els homes, sobretot, però també en les dones. Això sí, parlant de literatura, les dones som bones lectores de literatura, més lectores que els homes. El segon hàndicap, ser autora de literatura infantil, perquè, com hem dit, la literatura infantil i juvenil és considerada així com de menys nivell, de menys categoria, i va dirigida a un públic que també venen d'una llarga història sense veu ni vot. Mira la coincidència. Però jo pensava, és que els adolescents van fent-se un lloc, es manifesten, van prenent protagonisme en la societat. I, per altra banda, els experts afirmen que la infància és una etapa vital en la persona, d'aprenentatges imprescindibles, d'experiències psicològiques fonamentals. La infància, doncs, també va guanyant en identitat. I el percentatge de publicació i venda de literatura infantil i juvenil supera la dels adults. Gràcies a les lectures d'escola i el que siga, però supera. El tercer hàndicap, escriure en valencià. És a dir, escriure en una llengua minoritària i minoritzada. Una decisió que pot dificultar l'expansió de l'obra, però que, no obstant, hi ha moltes i molts escrivim en llengües minoritàries arreu del món. És una opció i totes són respectables. Però, clar, jo crec que una llengua és una riquesa de la humanitat i si els seus parlants no la parlem, no la llegim, no l'escrivim, no l'estudiem, en tots els àmbits formals i informals, la llengua es perd, desapareix. I al País Valencià es llegeix més en castellà que en valencià. O sigui que del trio dona, infància i llengua minoritària o minoritzada, tots 3, jo pensant, jo dic, ostres, però si és que tots 3 estan influïts o tenen el pes del poder establert en la societat. Patriarcat, món adult i llengües dominants. Hi ha una relació interessant. Dona, infància i llengua minoritària i minoritzada, per tant, pareix una mala combinació per assolir visibilitat i reconeixement social. Però per a mi són 3 oportunitats per esdevenir motors de canvi i de millora. I les dones continuarem preguntant-nos qui som, pensant-nos, descobrint la nostra veu,
la nostra mirada al món, anirem donant valor a la nostra experiència per a contar-la. Hem de reconèixer-nos i afirmar-nos i tenir confiança en nosaltres mateixes. Crec que les escriptores hem d'escriure sentint que formen part del col·lectiu dones i tenim molt a dir i a fer en la societat que vivim. Ser autores, dones. Per a mi, ser dona, escriure per a infants en valencià, són 3 privilegis que, la veritat, m'enriqueixen, m'acosten a la vida i m'han donat la possibilitat de posar el meu granet d'arena en este camí d'aconseguir el reconeixement que es mereixen les autores que escriuen literatura infantil i juvenil en valencià. I, xiques, això és la meva aportació. Muchísimas gracias y por tu preciosa intervención y también por la cita de María Mercè Marçal que has recordado. Creo que vamos a dejar también para debate el tema de, tú has dicho que era un hándicap, no sé, es dona en lengua minoritaria, literatura infantil. Creo que a ver qué podemos hacer para que llegue a ser un orgullo en lugar de un hándicap. Lo vamos a dejar, si os parece, también para debate porque es algo tremendamente importante, o sea, dar la vuelta a esta situación. Muchísimas gracias por tu intervención. Y ahora voy a pasar a presentar a María Ángeles Chavarría, que como he dicho al principio de la intervención, no ha podido estar por causa de un familiar que está grave, de su padre, y que le mandamos un abrazo cariñoso. Y María Ángeles Chavarría, además de amiga desde hace más de 20 años, es compañera mía de la Universidad Europea de Valencia. Nos conocemos mucho, es una persona que ha escrito más de 50 libros y yo siempre le digo, bueno, ¿cómo es posible que va año por libro? Digo, tienes 50 años, pues 50 libros desde que nació, no hace más que escribir y escribir y escribir. Estoy segura de que a ella le hubiese encantado estar aquí y con todo el cariño voy a leer su intervención, además de dar algunos datos de ella. Ella es doctora en Filología Hispánica, tiene un máster en Psicología y Gestión Familiar y otro en Comunicación, Publicidad y Marketing. Ha publicado, como he dicho, más de 40 libros, de los que muchos han sido premiados y además es como una especie de maga de Oz de la literatura porque ella está en el género poesía, narrativa, ensayo y vamos, en casi todos los géneros. La última publicación que destacar de ella se llama Actitud emprendedora, pasión y tensión, o libros de ensayo como Para cotidianizar los temores, o Los días que inventamos, que es su último libro de este año 2020 y que compartió la autoría con César Gavera. Ha formado parte de la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios, de la que formamos parte, y también del Instituto de Estudios Modernistas. Y actualmente compatibiliza su labor literaria con su trabajo en la Universidad Europea, que me consta que trabaja muchísimo y no sé cómo gestiona el tiempo para poder escribir, porque este es un tema que me gustaría sacar, ¿no? La dificultad, el tiempo a veces de las escritoras para escribir, de dónde sacar ese tiempo, ¿no? Y desde luego María Ángeles lo hace de una manera asombrosa. Por algo tiene un libro que se llama Gestión del tiempo, vamos, que recomiendo para leer. Ella me ha pasado su escrito y lo ha titulado Silenciadas tras el canon literario, la voz invisible de las poetas. Dice, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar con estas estupendas compañeras de la mesa a las que tanto aprecio y admiro. Hace unos años, concretamente en 2016, participé en unas jornadas sobre la literatura valenciana hoy y se me pidió que hablase sobre literalmente la poesía valenciana femenina. Yo cambié el título por Poesía valenciana escrita por mujeres, alegando que no consideraba entonces ni considero ahora que la poesía sea ni masculina ni femenina. Aquella petición me hizo reflexionar también sobre por qué, para dar a conocer a un buen número de escritoras, era necesario hablar de poesía escrita por mujeres, cuando no había escuchado en mi vida una sola conferencia que hablase de poesía escrita por hombres, y mucho menos poesía masculina. Me gustaría comentar brevemente el daño que ha hecho en este sentido el canon literario que ha tratado tan injustamente a las mujeres. Y para ello habrá que definir primero qué es el canon literario.
Con este término nos referimos al listado de obras y autores seleccionados como representativos de la literatura de un país, de una lengua o una civilización. En definitiva, se trata de un corpus que trasciende en el tiempo y ampliado convenientemente, constituye el principal estudio de las generaciones venideras en ámbitos escolares, universitarios y académicos. Pese a que el criterio para seleccionar las obras de dicho canon debería ser la excelencia estética, no siempre este criterio prevalece, ya que, como sabemos, existen numerosas motivaciones al respecto. En lo que se refiere al canon literario español, este fue tomando forma a partir de los estudios del siglo XIX y principios del XX a través de programas de enseñanzas medias y de críticos como Ramón Menéndez Pidal, Marcelino Menéndez Pelayo, Antonio Gil Zárate, Pedro Estala o Juan Bautista Bergua. Otros estudios representativos desde finales del siglo XX han sido lo de los críticos José Manuel Blecua, Francisco Rico, Fernando Lázaro Carreter o José Carlos Mainer. Como vemos, ninguna, y digo ninguna mujer, ha intervenido en esta selección crítica. Entonces, ¿quién está dentro y fuera del canon? Para conocer qué escritores y qué escritoras están dentro del canon literario, solo tenemos que abrir un libro de texto de literatura y echar un vistazo a los nombres que se incluyen en él. Sin denostar estos nombres ni el valor de las consideradas grandes obras de la literatura universal, conviene insistir en la necesidad de ampliar las propuestas educativas con obras diversas, no necesariamente canónicas, y no obstante de interés estilístico y temático. Un tema aparte es el papel de las mujeres en la historia de la literatura. Si hacemos un recorrido por las páginas de los libros de texto en literatura castellana que se estudia en los colegios, encontraremos apenas una docena de mujeres, entre las que están Rosalía de Castro, Gloria Fuertes, Emilia Pardo Bazán, Ana María Matute, Carmen Laforet y pocas más. Según un estudio en 2009 de la investigadora de la Universidad de Valencia y nuestra compañera y amiga Ana López Navajas, esto representa apenas un 7,6% de todos los escritores citados, o sea, un 7 por 6 solamente. La cuestión no mejora en los textos de literatura universal, donde entre multitud de nombres masculinos tan solo aparecen Jane Austen, Emily Bronte, Emily Dickinson, Witava Szymborska, gracias a haber sido galardonada con el Premio Nobel de Literatura en el año 96, y Virginia Woolf. Trasladado el canon literario, este es un tema que cuestiona Elsa López, lanzando diferentes interrogantes, que me gustaría, por cierto, que comenzáramos el debate así. El canon es, entre otras cosas, el reflejo de la posición de la mujer en la sociedad. Ahora que las mujeres toman posiciones cada vez más presentes en todos los ámbitos, también en el literario aparece la necesidad evidente de reflexionar sobre cuál es el canon y la necesidad de universalizarlo. Creemos que es importante que las poetas, críticas literarias y estudiosas de la poesía nos involucremos en esta discusión e intentemos dar respuesta a una serie de preguntas que surgen de la reflexión sobre este tema. ¿Se atienen las mujeres al canon existente? ¿Cuáles son los puntos de referencia para las poetas? Yo añadiría novelistas o escritoras. ¿Cuáles podrían ser los modelos que consideran hoy las mujeres que escriben poesía? ¿Cuál es la tradición cultural de las mujeres? ¿Puede una mujer hoy apoyarse en las palabras de la tradición patriarcal para construir su obra? Son algunas las editoriales que parecen haberse concienciado de la carencia de nombres femeninos en los libros de texto y en las antologías, porque han decidido dotar de especial relevancia a la mujer para compensar estas desigualdades. En concreto, la editorial Torremozas se precia de solo publicar mujeres, aunque ha hecho alguna excepción, algo que no debería producirse si se considerase la obra de las mujeres desde un punto de vista similar a la de sus compañeros, la crítica literaria tomase en serio su profesionalidad y los antólogos, guiados por la calidad en lugar de por el género de los autores, apostaran por incluirlas en las diferentes antologías. Citar a todas estas mujeres sería tan extenso como injusto, por las que nos dejaríamos fuera, pero sí interesa desde aquí incitar a que el lector indague en esta búsqueda de nuevas voces, entre las que en su momento se encontraron las sin sombrero, silenciadas por sus propios compañeros de la generación del 27, y en la actualidad se encuentran muchas otras que hacen de la escritura su modo de ser y de sentir, pese a que su voz siga permaneciendo en la sombra que proyectan quienes se llevan los oropeles del reconocimiento. Con respecto a los premios, habría mucho que decir. Solo voy a citar un caso que me parece digno de mención.
Me refiero al premio Adonais de poesía, creado en 1943, un año antes que el premio Nadal, y por tanto uno de los más antiguos de nuestras letras. A colación de lo que hemos comentado anteriormente, resulta curioso e injusto que se cite a numerosos escritores que lo han recibido, como Pepe Hierro, José Hierro, Vicente Gaos o José Ángel Valiente, y se silencie a Pureza Canedo, que lo recibió en 1970, ha ocupado cargos directivos como gestora cultural en la Universidad Autónoma de Madrid y desde 1999 es la directora gerente de la Fundación Gerardo Diego, además de haber sido elegida por unanimidad del número de la Real Academia de Extremadura y ostentar numerosos méritos que la avalan como excelente poeta e intelectual reconocida. Otro motivo para reflexionar. Si nos adentramos en el género del ensayo, la situación no mejora demasiado. De vez en cuando nos alegra alguna noticia como que en esta última edición de los Premios de la Crítica Valenciana, donde participé como jurado, resultase premiado el excelente ensayo de Isabel Bourdiel sobre precisamente otra mujer, Emilia Pardo Bazán. Esto no debería ser una excepción. Y cuando hablamos de relatos o microrrelatos, ¿pensamos en las mujeres como autoras? Somos muchas las escritoras enamoradas de este género breve e intenso, y sin embargo en las antologías de relato breve, las mujeres destacan por su ausencia. ¿Quién hace la selección? No creo que sea complicado responder a esta pregunta. Como conclusión, y para cambiar esta situación y contribuir al conocimiento de escritoras de interés, sería necesaria la actualización de material didáctico en primer momento, la formación permanente del profesorado en adquisición de conocimientos sobre las voces literarias de mujeres, en segundo lugar, la edición frecuente de obras de mujeres alejadas del universo representado por modas, por premios o por grandes editoriales, y por último, la permisión de propuestas lectoras desde los colectivos culturales, familias, librerías e instituciones bien preparadas desde el punto de vista cultural y con amplitud de miras para dejar sentir la voz de la mujer. De este modo tendremos la oportunidad de dar a la literatura el valor que merece y de encontrarnos en otras palabras de autoras que merecen ser leídas. Esto es lo que nos dice nuestra compañera María Ángeles Chavarría. Muchas gracias, María Ángeles. Y podemos, si queréis, comenzar el debate con alguna de las preguntas que precisamente ha planteado María Ángeles en este escrito, que son varias y muy interesantes, ¿no? Es decir, ella habla del canon y se plantea en última instancia bueno, ¿quién hace la selección, ¿no? de los textos? O si se atienen las mujeres al canon existente. A mí me gustaría mucho preguntar tanto a Rosario como a Fina ¿cuáles son vuestros referentes literarios? Si en vuestros referentes literarios hay mujeres y han sido mujeres las que en fin, os hayan empujado a escribir, o si, por el contrario, hay una ausencia por cualquier razón de esos referentes. ¿Cuáles son vuestros puntos de referencia para escribir? ¿Cuáles son los modelos que consideráis para vosotros como modelos a admirar y a seguir, ¿no? Y si un poco qué os parecen estas palabras y qué os parece también el tema del canon cultural y si verdaderamente las mujeres tenemos más dificultad en estar incluidas en las antologías poéticas o en los libros de texto. Si te parece, Rosario, contestarías en primer lugar tus referentes. Se han planteado muchísimas preguntas. Me gustaría también que las personas que se han incorporado para escucharnos sí que hagan preguntas que yo tomaré nota para que podáis también participar en el debate. ¿De acuerdo? Comenzamos, si os parece, por esta pregunta. ¿Cuáles son los referentes y si verdaderamente estamos excluidas de los cánones? Rosario. Pues la idea de la intervención que has leído de María Ángeles Chavarría, que me ha parecido magnífica. Además, yo estaba pensando que es una de las personas más trabajadoras que conozco, porque bueno, es el tesón y la pasión que dice en su título es tal cual. Respecto a lo del canon, eso, ¿no? Si tuviéramos que buscar un título, yo lo llamaría la posteridad esquiva, ¿no? Porque es como que cuando se decide,
es como que se decide en otro lugar y que atiende a otros intereses. Eso también se puede ver en los prescriptores culturales, ¿no? Los suplementos que, bueno, sabéis que ahora cada vez están perdiendo más fuerza, pues porque hay muchísimos blogs, muchas páginas literarias, es un ámbito, un entorno que se ha diversificado mucho, pero también es cierto que se reseñan muchas más obras de hombres que de mujeres, ¿no? Entonces, de toda esta cadena que hablábamos antes, de la creación literaria, de la edición, de no sé, los trabajos editoriales, ¿no? Como la corrección, también hay muchas correctoras, es como que el eslabón que habría que reforzar sería el de la crítica literaria, porque yo creo que es de donde parte, ¿no? el canon y donde se le da de alguna forma prestigio a una obra. Y luego, pues cuando María Ángeles enumeraba las autoras, pues claro, yo pensaba inevitablemente en mi caso, pues en Mercè Rodoreda, en Montserrat Roig, pero también es cierto que me gusta muchísimo Max Aub, ¿no? Porque me parece que es un autor que es capaz de escribirlo todo y de hecho lo hizo porque no había límites a su imaginación. Y dijo una frase que a mí me gusta mucho, que decía que el arte, y así esto pues sirve para todas las mesas redondas, sirve para convertir la verdad en mentira y que no deje de ser verdad, ¿no? Entonces, claro, yo creo que en este sentido la literatura tiene que reflejar el momento en el que vivimos, y yo no me circunscribiría solo a las autoras, sino que hablaría también de las protagonistas, ¿no? De las novelas. Y también podríamos analizar qué papeles representan, porque claro, tampoco se trata de cometer anacronismos, ¿no? y ponerle a una mujer del siglo XVII pues el carácter de alguien del siglo XXI, porque eso sería un desajuste. Pero claro, yo creo que sí que hay que hacer una defensa, y lo que ha dicho Fina también me ha parecido muy interesante porque, no sé, todo el movimiento romántico, ¿no? del siglo XIX que decía, pues sobre todo Novalis, ¿no? que la patria más íntima es nuestra infancia, que yo creo que hay que cuidar mucho esa fase. Y no sé, yo, por ejemplo, los libros que le mandan leer a mi hijo en el instituto, yo me los leo, porque como no tengo bastante para leer, me leo esos también, porque me gusta, ¿no? Ver cuál ha sido el criterio de selección que se ha primado. Y bueno, y yo creo que en este caso, pues hemos dado, o sea, lo que ha dicho María Ángeles, ¿no? Tendríamos que cuestionarnos cómo se decide, por decirlo así de una forma un poco grandilocuente, quién pasa la historia, ¿no? No sé, igual si hicieran un referéndum el resultado sería distinto. Muy bien. Tus referentes nos has dicho, si quieres, Fina, también. La pregunta era si tienes referentes femeninos en tu escritura que te impulsaron a escribir. Pues, y el canon literario, bueno, pues què és el que hauria que preguntar-se? Pues la veritat és que els meus referents, clar, com a lectora, pues la veritat és que sí, que jo he llegit majoritàriament a dones. Començant, pues, la Mercè Rodoreda, pues, va ser una autora que a mi me va impactar i jo crec que he llegit pràcticament totes les seues obres. Després, pues, a la Maria Aurèlia Capmany també he llegit coses molt interessants, perquè ja no és només literatura, sinó que també és assaig. La Montserrat Roig, Carme Riera m'encanta.
no sé, la Barbal, també La pedra de Tartera va ser una obreta que me va encantar, de poesia també, la Maria Mercè Marçal. No sé, sí, jo com a lectora, vull dir, les dones han estat molt presents des del principi. Això m'ha portat a escriure i a escriure literatura infantil? No ho sé. La veritat és que jo crec que la literatura infantil me ve més de la lectura dels contes tradicionals, de les rondalles, de tot aquest tresor que tenim de tradició dels contes. I llegint contes he anat creant amb els personatges des de gegants. Quan vaig fer la primera cosa ja eren 2 gegants i una geganta, i la protagonista era la geganta, i tot eren contes d'estos 3 personatges. Sempre els contes han tingut un paper important. I en quant al cànon, clar, no sé, en literatura infantil potser això canvia un poquet, perquè és veritat que com que ha començat al segle XX, jo ja he dit que a l'inici, la primera dona que està així lligada a la literatura infantil és Lola Anglada, que a més era il·lustradora i va fer El més petit de tots, crec que va ser la seva primera obra, encara no era segle XX, finals del XIX, principis del XX. I al País Valencià, poqueta cosa. Crec que la Benito té uns poemes que Tàndem va editar i Lourdes va il·lustrar, Lourdes Bellver, que és la mateixa il·lustradora de la Rata Marieta, però poqueta cosa. Però sí que és veritat que, clar, l'entrada forta de la literatura infantil és ja en ple segle XX i que sí que jo crec que encara, ja ho he dit, encara hi ha prejudicis, però no veig que sigui tan fort com en la literatura d'adults, que veritablement, com ha dit Rosario i com ha dit Maria Àngels Echevarría, encara hi ha un pes molt gran dels homes i d'ignorar pràcticament a les dones quan estan escrivint moltíssim, i jo crec que d'una qualitat molt important. Fina, me hacen una pregunta que creo que es dirigida a ti, Marina Gil, a ver si se ha realizado alguna investigación sobre, o si sabes si se ha realizado alguna investigación sobre las ilustraciones de los cuentos, sobre todo los cuentos tradicionales. ¿Tienes el dato? Sí, mira, justament quan estava preparant cosetes, vaig anar buscant per la llibreria i vaig trobar un llibre d'Adela Turín que es diu Los cuentos siguen contando algunas reflexiones sobre los estereotipos. El que passa que aquest llibre és dels anys... és del 95, per tant, ja no sé si això es troba, però és molt interessant i fa una repassada de les il·lustracions, a veure com apareixen els pares, com apareixen les mares, les xiquetes, els xiquets, la madre sirvienta, les imatges, superinteressant. I la veritat és que me van fer venir ganes de dir, ostres, això en els contes actuals algú ho ha fet, no? Vull dir, no sé, seria un treball que jo m'apuntaria. Jo m'apuntaria a fer-lo, perquè pot ser molt interessant justament de veure aquest canvi que estem dient, que les autores, i jo crec que també els autors de literatura infantil han anat fent, de canviar aquests estereotips i tant amb els papers de les xiquetes, de xiquets, de donar protagonisme, no sé, investigar per ahí podria ser
podria estar molt bé. ¿Puedo hacer un pequeño inciso? ¿Me das la palabra? Por supuesto, Rosa María. No, es que el domingo hicimos en Clásicas y Modernas un encuentro sobre los personajes femeninos en la literatura tradicional, en los cuentos. Y entonces Blanca Calvo dijo con respecto a esto una cosa muy, muy curiosa, que es que le preguntaron, ¿hay diferencias entre los ilustradores hombres y las ilustradoras mujeres? Dijo, por desgracia, no, y que constataba que si había una ventana, las niñas estaban dibujadas siempre dentro de la ventana. Si había un espacio fuera, los niños estaban fuera. Que si había un animalito, la niña tenía un gatito encima del regazo. El niño tenía un perro y corría por el campo. Entonces, que de alguna manera no solamente es lo que se narra en el cuento, sino cómo se ilustra y que, por desgracia, está tan introyectado que muchas veces no basta el ser una mujer para cambiar esta visión. Simplemente por apuntarlo, porque lo estabais diciendo y me ha parecido que era interesante. Molt interessant, perquè és que és molt sutil tota la transmissió d'aixos prototips i d'aquest paper dels xiquets i de les xiquetes i dels homes i de les dones pot arribar a ser molt sutil, de detalls com tu dius, el xiquet està dalt de l'arbre i l'altre. I a més, penseu que, no sé, jo soc mestra, he treballat en una escola i nosaltres en els 70, quan vam començar, no sé què, i la coeducació, i estàvem convençudes que fent un tracte igualitari, allí fèiem tallers de cosir i cosien xiquets i xiquetes i tothom participava, teníem les mateixes activitats i les xiquetes darrere de la pilota i tot, però després les xiquetes utilitzaven l'espai del pati d'una manera diferent i els xiquets necessitaven moure's més i elles no la tenien, aquesta necessitat. I potser també les dones hauríem de reflexionar en què, molt bé, efectivament, clar que hi ha diferències i potser a les dones ens agrada més tenir el gatet damunt que no anar darrere d'ell i que això és una aportació, simplement hi ha una... Vull dir, hi ha coses que poden ser per càrrega ideològica de molts anys i que ens l'han imposat, però també hem d'anar descobrint qui som nosaltres i què ens agrada i què volem i quina mirada tenim davant d'això, de les persones, dels animalets i de nosaltres mateixes. No sé, jo crec que hi ha moltes coses a parlar entre les dones i anar construint això, la nostra mirada, la nostra veu. I no buscar sempre la igualtat, Sí. ¿Puedo intervenir? Yo creo que está... Sí, naturalmente. Hola, Marina, claro que sí. Adelante. Bueno, Fina, moltes gràcies. Mira, jo, com estem així molt en família, a mi m'agrada contar cuentos a les criatures. O sigui que jo soc molt partidària de la tradició oral. Perquè al pronte, quan estaven els llibres que tenia al meu abast, inclús els que jo tenia, no eren llibres que podia mostrar-los a les criatures sense dir, mira, això no és així, l'altre tampoc, teniu que mirar-ho d'esta manera. Total, que acabava inventant-me el que no estava escrit. Sí, clar, perquè era una manera d'eixir d'aquesta situació en aquest moment contant cuentos als més menús, xiquets i xiquetes. Doncs el que volia dir és deurien recuperar aquesta tradició oral. Ja sé que hi ha cuentacuentos, però no sols això, sinó a les famílies, les iaies com jo que contem cuentos, les persones majors, estimular-ho d'alguna forma, fer a les biblioteques, per exemple, que es facin rondes de persones majors en experiència i una mica de sabidoria,
perquè no anem a fer un cosit i a obrir un forat. És a dir, des d'una perspectiva d'igualtat d'homes i dones, clar que sí, però això es pressuposa. O sigui, donar formació per una banda, però obrir des de les biblioteques, per exemple, aquesta possibilitat de que es facin contes, però no sols com a contacontes, que ve un contacontes expert o experta i ho dramatitzen i ho fan tan bonic. No, sinó les iaies, les mares, les ties, els avis també, tots junts van contant i que els xiquets a la vegada puguen tornar a contar. Soc molt partidària en la infantesa, per lo menys, de tractar la literatura oral i a fer una adaptació. Perquè què fem en tanta literatura que no està treballada per a literatura tradicional, que no ha estat treballada per a explicar-la? Arribes a una casa i li donen el ratoncito no sé què, la ratita presumida. I ahí tenim l'estereotipo d'altra volta. Nos anem a una altra casa i diu, no, sí, aquí tengo los cuentos. Pulgarcito, pobre. Bueno, los cuentos de Andersen també. Todo, los valientes, los príncipes, per favor. M'agarra moltes voltes una pena tremenda. És que anar buscant la literatura escrita per dones si vols trobar algo que sigui universal. Això és la clau per a mi, que servisca per a les xiquetes i per als xiquets. Algo que siga, tens que anar a buscar a les dones, perquè els homes no ho han fet així. I això és molt dolent, Això és molt dolent. Bueno, perdoneu, ja no vull dir més. No. Marina. Molt bé. Sí, que creo que has sacado un tema importantísimo, que es, o sea, que yo lo que me cuestiono con lo que habéis dicho es que la conclusión que saco es que hay que repensar la representación de las mujeres en la literatura y repensar la representación de las mujeres en la literatura infantil, porque es tremendamente importante. Yo cuando le contaba a mi hija Caperucita y los cuentos de Andersen me daba vergüenza. A mí me daba vergüenza esa representación, porque decía, Dios mío, esta niña se va a creer que todo esto que le cuento es verdad y luego resulta que su imaginario y su imaginación, ambas cosas, cuando crezca, se va a reproducir en la búsqueda de, bueno, que nos ha pasado a todas, en la búsqueda de ese príncipe no sé cuántos y la otra que está esperando a no sé quién y está dormida y no sé qué, y los enanitos. Entonces, a mí me daba vergüenza y pensaba, pero bueno, habrá que volver a escribir estos cuentos desde una mirada distinta. Y vamos, hasta Romeo y Julieta, no solamente lo de los niños, ¿no? Yo creo que un poco esa es nuestra labor como escritoras, pienso yo. O sea, volver a una representación de la mujer que nos dignifique. Que tanto no solamente la escritura como las protagonistas de nuestras historias estén dignificadas, en el sentido de que no se pueda cuestionar si son tontas, si son listas, o sea, son seres humanos que tienen que estar a la altura, pues como están todas. Pero yo creo que todavía, y esto ya me sale un poco del alma, todavía tenemos la autoestima baja, algunas porque una escritora mujer no deja de ser una representación masculina de lo que es una escritora mujer. Y necesitamos nuestra propia representación. ¿Qué somos las mujeres? Sino una representación de lo que nos han contado que somos durante 21 siglos. Pues no, habrá que repensar qué es una mujer desde la perspectiva de una mujer y que es una mujer escritora desde la perspectiva de una mujer escritora. Yo tengo más preguntas que tiempo, porque me parece más que interesante. Pero claro, tendré que llegar a algunas conclusiones y a mí, al final, lo que me gustaría, algunas conclusiones de las que habéis dicho, y a mí lo que me gustaría es dejar estas conclusiones con preguntas al aire. Tenía aquí una lista larguísima. Y luego lo de los premios literarios, que la conclusión es que no estamos representadas, que estamos por lo bajo y que algo habrá que hacer. ¿Vale? Que algo habrá que hacer en todos los premios, en la Real Academia y en todas partes. Estamos en un porcentaje muy pequeño de lo que queremos conseguir. Vamos consiguiendo, pero desde luego ni los premios ni las instituciones son muy simpáticos con las mujeres. Entonces, tendremos que hacer algo con respecto a este tema. Pero claro, como queda poco tiempo, porque a mí me han dicho que hay media, hay que cerrar, me queda, por ejemplo, con muchísimas ganas de preguntaros cuál es vuestro proceso de escritura.
muchísimas ganas. ¿Y con qué dificultades os encontráis a la hora de publicar como mujeres? Si lo podemos hacer brevemente, me encantaría que me contestase Rosario y Fina, porque sé que en el mundo de la escritura nos tropezamos todos y todas con muchas dificultades, pero yo creo que las mujeres tienen más. Yo, por lo menos, mi dificultad es el tiempo. O sea, el tiempo, o sea, cómo organizar todo ese tiempo de madre, de trabajar, de no sé cuántos. Pero hay otras añadidas que es a la hora de publicar. Rosario, si pudieses muy brevemente decir qué dificultades y qué podemos hacer, qué podemos nosotros hacer para que este tipo de dificultades se vayan disminuyendo. ¿Vale? Le doy paso a Rosario y Dos después a cosas Fina. muy Muchas gracias. rápidas. Que me ha gustado muchísimo la intervención de Marina, porque esto de reescribir las historias conforme las contamos, yo creo que es una tentación inevitable, ¿no? Y ahora mismo, o sea, quería apuntar sobre eso, que vivimos una edad de oro del audiolibro. Entonces, a mí sobre todo lo que me hace gracia es que se ha acabado la excusa de no tengo tiempo para leer. O sea, hay que ser más imaginativos para inventar por qué alguien no lee, porque claro, con toda la cuestión de los audiolibros, además los están haciendo excelentes actrices de doblaje. También podíamos ver por qué se eligen más voces femeninas. Pues se puede leer mientras uno hace deporte, mientras conduce, mientras está trabajando según en qué. Y luego que hay otra cuestión, lo de la gestión del tiempo, que en esto María Ángeles Chavarría es una maestra. Yo si os cuento mi experiencia, yo me despierto prontísimo porque yo creo que un estado ideal para la creatividad es la duermevela, ¿no? Cuando estás pasando del sueño a la vigilia o al revés, ¿no? Todos decimos, ay, es que anoche se me ocurrió una idea muy buena, pero no la apunté, ¿no? Entonces, yo lo hago también en el sentido de la poesía mística, ¿no? De estando mi casa sosegada, porque son como unas horas, ¿no? Mientras el mundo se empieza a despertar, la mayoría de correos electrónicos llegan a partir de las 10, ¿no? Ya hay pues muchos asuntos de gestión y de otras cuestiones, pero claro, cuando llega ese momento yo ya he escrito varias horas, ¿no? Entonces, a partir de ese momento ya me dedico pues a las otras vidas. Mi reto es escribir una página al día. A veces son más, a veces son menos, pero intento mantener esa tónica. Y luego, claro, todo lo que estabas apuntando, ¿no? O sea, es como que tenemos una serie de prejuicios, ¿no? Que es como que tenemos que ir derribando. Cuando Fina hablaba, ¿no? de los personajes, estaba recordando el caso de Miguel Alairac, un autor de aquí de Castellón, que han tenido muchísimo éxito sus libros, precisamente porque rompen contra todo este tipo de roles sociales. Por ejemplo, el suyo más conocido se titula Lledó la bombera, ¿no? Entonces, claro, en sus libros de literatura infantil, la chica es bombera, el chico es enfermero y de alguna forma es para no automatizar, ¿no? Como estabais diciendo vosotras, con los cuentos maravillosos tradicionales, ese papel pasivo de la mujer que imagínate qué plan estar dormida en un bosque hasta que vengan a despertarte, ¿no? Entonces, yo creo que solamente con que nos lo cuestionemos y hagamos que otros se lo cuestionen ya habremos avanzado. Muy bien. Muchas pues, gracias. Marina, sí, jo també pense que la narració, l'oralitat, la veu humana té molta potència. De fet, ens encanta que ens expliquen històries. O sigui, ens xerrem i ens expliquem històries. I és l'inici de l'amor a la paraula, començar a contar contes als xicotets, als nostres nets i cantar-los cançons i el que siga. Per tant, això, preciós. I, per exemple, xiquets que tenen més dificultats en la lectura,
el que cal, vull dir, molt bé, ell té dificultats en la lectura, doncs ja te llegeix que jo, però no privar-lo del gust per la lectura. I una criatura que té dificultats en la lectura, però el pare o la mare o la iaia o qui siga li llegeix, acabarà llegint. Per tant, una idea estupenda això de contar contes. I sí, tenim els contes tradicionals que tenen, clar, és que és un pes, són referents i això és difícil de llevar-ho de la rateta i la caputxeta i tot. Vull dir, és que permaneixen en el temps, són clàssics. Davant d'això no crec que puguem lluitar. Hem de buscar un camí en paral·lel, no? I crear nous personatges i noves històries i que donin la possibilitat de contar-les d'una altra manera. I jo la veritat és que no puc dir que hagi tingut massa dificultats en publicar, perquè jo crec que el que ha passat és que ha coincidit aquesta època i aquesta necessitat d'escriure per a oferir contes i material d'escola als xiquets i les xiquetes i a les mestres que volien fer l'ensenyament en valencià. I ahir me vaig posar jo les piles i el que sí que he tingut dificultat és en fer compatible treballar de mestra, fer de mare, fer d'autora i tot això. Però, vull dir, també la veritat és que he tingut molta sort perquè hem sigut una pinya, un nucli. Jo treballava amb Lourdes Bellver, que ha sigut la il·lustradora pràcticament de tot el que jo he escrit, i treballava amb Rosa Serrano, que ha sigut la meva impulsora, fines d'escriure, no sé què, si he escrit jo és gràcies a ella i és la persona que va fundar Tàndem Edicions i, per tant, això també ha facilitat que que quasi era fines d'escriure, no sé què, i se publicava. Per tant, jo en aquest sentit no soc una autora molt privilegiada perquè no he tingut dificultats en publicar. Muchas gracias. Si os parece, vamos a pasar a las conclusiones, que hay alguna intervención más, que alguien que quiera hablar, que quiera preguntar. Hay una persona que nos ha preguntado, Rosa María, por chat, si respecto a la literatura infantil no será que el patriarcado nos dice escriban ustedes pero literatura infantil porque son ustedes madres, ¿no? Si podría haber esa idea debajo. Si queréis lo dejamos para próximos encuentros. Voy a dar paso a Rosa María Rodríguez Mada, que quería preguntar. Muchas gracias. Quería decir una cosa, que ha surgido la inquietud de qué podemos hacer. Casi todas somos de clásicas y modernas, pero clásicas y modernas se denomina Asociación para la Igualdad de Género en la Cultura. Llevamos más de 10 años trabajando por ello y es muy gratificante tener encuentros como el de esta tarde, pero también hacemos estudios. Por ejemplo, el último que hemos realizado, el anterior, es ¿dónde están las mujeres en el ensayo? Lo digo porque ha habido una referencia y efectivamente, a ti, Rosario, cuando lo has dicho, hemos hecho un estudio de una representación de editoriales, de revistas especializadas y todo esto, y efectivamente no excede el 20% la autoría de ensayos en mujeres, pero es que hay editoriales famosísimas donde en un año a lo mejor no han publicado ni una sola mujer. Pero quiero decir que de todas formas, unidas y trabajando, porque estas críticas que hemos hecho, habitualmente si entráis en nuestra página veréis que tenemos el listado de premios, el listado de mujeres en academias, etcétera, para ir sensibilizando. Va funcionando, porque las críticas, por ejemplo, que se han hecho sobre el listado que hacen los periódicos de los libros más vendidos, de los mejores libros en literatura, en ensayo, etcétera, gracias a nuestra insistencia un poco de como Pepito Grillo diciendo El País y La Vanguardia, por ejemplo,
durante varios años están cambiando y muchas veces son un 60%, un 40%, pero es que ha habido veces que era el 50%, incluso el 60% de presencia femenina. Entonces, bueno, simplemente decir que nosotros estamos ahí, o sea que si alguna todavía no estáis, os recibimos con los brazos abiertos porque faena, como hemos comprobado esta tarde, hay mucha por hacer. Sí. Lupe, antes de terminar me gustaría decir una cosa, si es posible. Ya sé que soy un poco pesada. No eres pesada. Yo quiero que nadie pierda la oportunidad, nadie de nosotras y más gente con la que contactéis pierda la oportunidad de aprovechar el Día de las Escritoras, que es el día 19, para hacer lecturas, por favor. Leed, grabad, comunicaros. De cuentos, 19 de octubre, de cuentos. Tenemos un repertorio de obras. Este año homenajeamos a 2 escritoras valencianas importantísimas. Tanto es Carmelina Sánchez Cutillas como Clara Simó. O sea, por favor, hagamos lecturas de obras. Nada más, eso era lo que quería decir. Vale, para quien nos esté escuchando, Marina, ¿cómo se puede participar el Día de las Escritoras? ¿Cómo pueden participar las personas que están en este momento conectadas? ¿Sí? ¿Me oyes? ¿Marina? Yo sí te oigo, pero veía que Rosario quería decir algo. Vale, bueno, pero digo, ¿cómo se puede participar? Rosario. Sí, ¿cómo se puede participar? Lo señalo brevemente, Marina, Rosario. ¿cómo? Perdona, Se puede participar de la siguiente manera. Con el móvil de cada una, diciendo quién es y dónde está. Es importante el espacio desde el que se dice. Puede tomar un texto de Isabel Clara Simó o de Carmelina Sánchez Cutillas, de cualquiera de las obras, breve, y leerlo. Eso después nos lo manda a un correo electrónico que es diadelesescriptores.comunidadvalenciana@gmail.com y todos los vídeos que nosotros recibamos los colgaremos en las redes sociales. Eso es que no podemos hacer este año una maratón como hicimos el año pasado de lecturas. Tiene que ser textos breves como máximo de 1 minuto. Pero es quién es cada persona, es decir, cómo se llama, qué es escritora, poeta, funcionaria, lo que sea, y dónde está, en un instituto, en la calle, en la biblioteca, estoy en un museo, estoy en medio del campo contemplando las margaritas, donde sea, el espacio, porque los espacios también nos van definiendo qué es lo que queremos hacer y desde dónde. Y el texto. Muy bien. De 2 escritoras valencianas. Nada más, gracias. Muy bien, si te parece bien, Marina, la referencia al email lo podríamos dar por chat para que la gente lo tenga, donde hay que mandar el vídeo para colgarlo, lo podemos dar por el chat, ¿sí? Y Rosario, ¿querías decir algo porque levantado la mano? Abre el micrófono. Vale, vamos allá. Que el día 19 de octubre, el Día de las Escritoras, haremos un acto en ámbito cultural, esta vez presencial. Tenemos el límite de 25 personas, pero bueno, no creo que lleguemos. Y entonces estará Ana Noguera y María García Lliberós. Y bueno, que estaremos allí a las 7 de la tarde por si alguna os apetece venir. Y solo para terminar y ya para despedirme, tenía aquí guardado uno de los poemas que Gloria Fuertes escribió, uno de los que tituló Autobiografía, y os voy a leer solo el final porque yo creo que lo dice todo. Dice: he publicado versos en todos los calendarios, escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le dan a Pemán a veces.
yo creo que con esto está todo dicho, ¿no? Porque está diciendo pues esta tradición del chos floral, ¿no? La flor natural en castellano, a quienes se las daban y que una persona que tenía como, esto también lo ha dicho Marina, o sea, la literatura de Gloria Fuertes es ecuménica en el sentido de que es universal y llega a niños de Oriente Medio, de Asia, de África y de todos los países, ¿no? Y claro, y ella ahí hablaba de la falta de reconocimiento que tenía. En fin. Muy bien. Perdona, Rosario, has dit que estareu a les 7 de la vesprada el 19 d'octubre. A on estareu? En quina... Estaremos en ámbito cultural del Corte Inglés de la calle Colón. Sí. Y nada, y eso, a Vale. ver si nos podemos ver sin pantallas mediante también. Molt bé. Y queremos que sea un acto reivindicativo porque aunque nos han limitado el número de personas que pueden estar en la mesa, Sí. queremos invitar sobre todo a escritoras para que intervengan y que cuenten su experiencia, muy en la línea de lo que nos ha planteado Lupe. Molt bé. Vale, Rosario, pues muchísimas gracias, qué interesante, y yo invito a la gente a que acuda el Día de las Escritoras, tanto a un acto como al otro. Yo no sé, Marina y Rosa María, si tengo tiempo para las conclusiones o no hay tiempo para las conclusiones. Sí, sí. Bueno, algunas se me habrán saltado, pero vamos, básicamente, antes de cerrar el acto y agradecer otra vez a todas las participantes y todas las personas que lo han organizado, muy especialmente a Marina y a Rosa María, y a todas las personas que se han conectado, decir que las conclusiones por las intervenciones más importantes a las que he llegado es la siguiente. En la literatura infantil hay más representación de mujeres que de hombres, es decir, escribimos más mujeres que hombres, literatura infantil, publicamos más, pero sin embargo hay una ausencia de estereotipos, digamos, estereotipos sanos para la literatura, y ahí habría que hacer un trabajo, ¿no?, de reescritura en la que la literatura infantil exista esa no discriminación, ¿no?, en lo que es la representación tanto espacial como la representación de personajes en la literatura. Ha dicho lo ha dicho Fina. Rosario ha dicho que respecto a los puestos directivos de las editoriales hay más hombres que mujeres, habría que plantearse por qué sucede esto y cómo se podría cambiar, y que respecto a los premios, que en fin, no me ha dado tiempo a decir lo de los premios, pero digo que no estamos en paridad, se igualan los premios en lo que son las convocatorias privadas y sin embargo en los institucionales hay una mayor desigualdad. También se ha dicho que hay muchas más mujeres que escriben con seudónimos masculinos y que se nos consideran mujeres, como si siempre se pregunta si escribimos sobre el amor, con lo cual se está cuestionando la calidad de la literatura escrita por mujeres. Se han mencionado también los referentes que tenemos, y Rosario ha hecho mención a el caso de las mujeres borradas, ¿no?, por muchas autoras, de la misma manera que María Ángeles ha hecho referencia al caso de mujeres silenciadas y al canon literario, en el que se plantea también quién establece la selección de las mujeres que deben pasar a la historia o que no deben pasar o están en los libros de textos. Ha dicho Rosana una cosa bastante interesante, que parece frívola pero que no lo es, y es que a las mujeres todavía se nos hace referencias por nuestro físico. Seamos escritoras o seamos lo que sea, ¿no? Pues siempre hay una referencia, un guiño a la escritora de mayor melena. En fin, también qué podríamos hacer con respecto a eso, porque sería ridículo hacerlo a sensu contrario. Ha habido una cuestión que a mí me ha dejado, en fin, me ha dejado con muchas ganas de comentar, que también ha hecho referencia Rosario, sobre si las mujeres que pisan fuerte dan miedo, ¿no? Dan miedo a las mujeres que pisan fuerte. Después, de la literatura juvenil e infantil, también ha dicho Fina que en la literatura de los muy pequeños hay mayor igualdad, sin embargo, en la literatura juvenil hay la cuestión de menor paridad, que también sería una cuestión a repensar. El colectivo de autoras en literatura es mayor en la literatura infantil, esto hemos dicho. Tendríamos que plantearnos si ser mujer
hacer literatura infantil o no infantil y hablar en una lengua no mayoritaria es un hándicap y cómo convertirlo en un orgullo, ¿no? Dirías en la pregunta. Yo me he llegado a preguntar qué somos nosotros las mujeres y las mujeres escritoras, ¿vale? Y bueno, como también ha dicho Rosario, que el eslabón de la crítica literaria es donde hay que reflexionar para que exista una mayor representatividad, porque eso va a llevar a la inclusión en el canon literario de las mujeres. Supongo que me dejo muchas cosas, pero la conclusión sería que avanzamos, pero tenemos todavía mucho por hacer, como estos encuentros en los que nos cuestionamos cosas. Hay muchísimas preguntas que han quedado hoy en fin, por sacar a la palestra, pero eso significa que ha sido intenso, interesante y que podemos continuar en esta línea porque somos nosotras las que tenemos que reflexionar en estas cuestiones. Yo creo que para terminar de una forma positiva, ¿no? Lo que podemos aportar es seguir haciendo estos encuentros, seguir escribiendo, seguir fomentando la cultura de mujeres y seguir en la brecha, porque la verdad es que si tienen miedo a las mujeres que pisan fuerte, yo citaría esta frase del Quijote, ¿no? De Cervantes, ¿no? De ladran, luego cabalgamos. Es decir, ahí estamos y vamos a seguir estando, guste o no guste, ¿no? Nuestro objetivo es la igualdad y nuestro objetivo es estar ahí y de luego nuestro objetivo es la justicia. Nada de estar siempre en lo pequeñito y también la autoestima, que ya está bien, hombre, ya está bien. Así que, por mi parte, yo creo que, salvo que haya alguna de vosotras que quiera intervenir antes de despedirnos, por mi parte, agradecer otra vez vuestras intervenciones, vuestra inteligencia, vuestras ganas, vuestra lucha, ¿no? Para que yo creo que juntas llegamos más lejos. Así que muchas gracias. No sé si ahora toca cerrar, que no sé cómo se cierra esto, cerrar y decir adiós. Y Marina y Rosa María, gracias, gracias, gracias. Me gustaría mucho que pudiésemos haber una segunda parte de esta mesa. Ellas siguen escribiendo y seguirán escribiendo por siempre, ¿vale? Así que gracias a las dos y a las miembros de la mesa. Un abrazo. Hasta luego. Chao.